Vamos a dar inicio a esta jornada de conferencias que tienen como objetivo una proyección del Instituto Nacional de Salud de El Salvador para los cuidados integrales en COVID-19, tratando de resolver algunas interrogantes que el personal de salud y la población tiene. Como subdirectora del Instituto Nacional de Salud, para mí es un gusto dirigirme a ustedes en este contexto tan tremendo y trascendental a nivel mundial, de una pandemia que ya superó la barrera de los 8.475.000 contagiados a la fecha, y que también tiene recuperado 4,5 millones de personas, pero que ha cobrado la vida de casi 500,000 de personas en el mundo. El COVID-19 entonces implica que tengamos conocimientos profundos sobre el tema, conocimientos prácticos sobre el tema e instrucción continua de parte de los expertos al respecto. El ciclo de conferencias de cuidado integral en COVID-19 se inicia esta fecha tratando un tema que es por demás muy interesante, como es qué hacer cuando se padece COVID-19 y si se está en casa, cuál es la conducta que tenemos que tener, cuáles son los cuidados con el enfermo y cuáles son las medidas de bioseguridad. Quiero presentar al ponente de esta conferencia, el doctor José Eduardo Oliva Marín, médico pediatra, infectólogo, con un máster en epidemiología, miembro del equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud en el área de gobernanza y colaborador del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Dejo con ustedes al doctor Oliva, dándoles la bienvenida a todos. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del instituto les doy las gracias por estar esta tarde con nosotros. Y vamos a platicar un poco con respecto al tema de qué hacer cuando hay COVID-19 en nosotros y se está en casa. Es decir, que no se está tan grave como para ir a un hospital. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos COVID-19 y estamos en casa? Sin embargo, antes de platicar de ello, hay que platicar de algo que también es muy importante, que es cómo se transmite. Bueno, el virus se propaga entre persona y persona cuando están en contacto cercano entre sí, menos de 2 metros, a través de gotas respiratorias que son producidas por la persona infectada cuando ésta tose, estornuda o habla. Sí, incluso cuando habla. Por eso es tan importante que en estos momentos todos andemos con mascarilla, porque incluso los asintomáticos al hablar, toser o estornudar pueden transmitir el virus a las personas que no lo tienen. Entonces, cuando esta persona infectada tose, estornuda o habla y no anda mascarilla, esas gotas pueden caer en los ojos, la nariz o la boca de las personas que están cerca, o incluso posiblemente pueden llegar de un solo hacia los pulmones, lo cual es muy raro. Generalmente entra por ojos, nariz o boca y posteriormente, como al 8º día, alcanza el tracto respiratorio inferior. Ahora, aparte del contacto cercano y las gotas respiratorias, el virus también puede propagarse de otras formas. Es posible que una persona contraiga la enfermedad si toca una superficie u objeto que tiene el virus, es decir, que está contaminado con el virus. ¿Y cómo se contaminó esta superficie? Porque un individuo infectado tosió, estornudó o habló sobre esa superficie, sobre ese objeto. Entonces, viene la persona no infectada y toca el objeto o la superficie y luego, sin lavarse las manos, se toca su boca, su nariz o sus ojos, así es como se infecta. Últimamente, tanto la OMS como el CDC nos han dicho que, si bien es cierto, esta vía de transmisión es real, no es tan importante. El porcentaje de transmisiones por esta vía es muy poco, pero existe. Y finalmente, el otro tipo o la otra vía de transmisión es a través de la vía de aerosoles.
también conocida como vía aérea. Pero tanto la OMS como el CDC nos explican que esta vía de transmisión se ha documentado sobre todo en ámbitos hospitalarios, no fuera de los mismos. ¿Cómo es eso del ámbito hospitalario? Lo vamos a explicar a continuación. Aquí tenemos una diapositiva que involucra la transmisión por gota y la transmisión por aire o aerosol. Transmisión por gota, como ustedes pueden observar en la diapositiva, es cuando el individuo tose, estornuda o habla y las gotas respiratorias que produce son grandes, son más de 5 micras de grande. Eso implica que pesan y por ende cuando salen de él o de ella caen cerca a no más de 2 metros. Si un individuo sano se infecta por estar en estos 2 metros, se ha infectado por la vía de transmisión de gota. Ahora bien, en el ámbito de los hospitales en el que se efectúan procedimientos o se efectúan tratamientos que generan una tos o un estornudo cuyas partículas son más chiquitas y miden menos de 5 micras y por ende pesan menos, esas partículas pueden transitar en el aire por más de 2 metros. Nos pasamos a la frontera de los 2 metros, ya nos encontramos acá y estas partículas más chicas pueden infectar a los médicos, a las enfermeras o a cualquier otro personal que está involucrado en la atención de estos pacientes. Por el momento, algo muy importante es el hecho que esta transmisión por estas partículas más de 2 metros solo sea en hospitales. Eso no quiere decir que no pueda darse también fuera. Sin embargo, no se ha documentado a la fecha, pero como con esta enfermedad todo va cambiando día tras día, hay que estar al tanto de si de aquí a unos 15 días o un mes ya existe un artículo en donde nos expliquen que también se puede transmitir fuera de los hospitales por vía de aerosol o por vía aérea. Entonces, en resumen, menos de 2 metros porque pesan mucho es por gota y más de 2 metros porque pesan poquito y se distribuyen más es por aerosol o aire. Ahora, hemos visto la transmisión por gota y la transmisión por aire. Ahora, vamos a la conocida como contacto bidirecto. ¿Esta cuándo ocurre? Esta ocurre cuando no respetamos la ley de los 2 metros. Incluso no la respetamos tanto que hasta tenemos contacto físico con la persona enferma. A eso me refiero con contacto directo. Puede ser un apretón de manos, como el que estamos viendo, en donde el individuo infectado tosió o estornudó en su mano, nos da la mano a nosotros que estamos sanos y nos pasa el virus, y luego nosotros nos pasamos los dedos por la cara, ojos, nariz, boca y nos infectamos. Otra manera de este contacto es el abrazo. En el abrazo, pues, estamos en contacto con la persona, con su ropa, con sus cachetes, que pueden estar contaminados con el virus, y posteriormente nosotros nos tocamos nuevamente la cara, ojos o la boca, y nos infectamos. Aquí se trabó ahorita. Otro ejemplo de contacto directo es el beso en la mejilla. Nuevamente, como ustedes pueden observar, aparte de ese beso en la mejilla, ambos tienen las manos en los antebrazos de la otra persona, y si esa persona cuando estornudó lo hizo en la parte interna del codo, pues ya se están contaminando y luego se tocan la cara, ojos, nariz, boca. A esto pues no hay que explicarlo, es por sentido común. Si nos damos un beso en la boca, nos pasamos de forma directa al virus. Y finalmente, el contacto indirecto. El contacto indirecto es cuando una persona infectada tose, estornuda o habla en sus manos y posteriormente toca una superficie o un objeto o una puerta. Y luego alguien no infectado toca esa puerta, se llena de virus sus manos y luego, sin lavarse las manos, se toca la cara, ojos, nariz, boca. Y ahora que ya hemos visto en qué consisten las vías de transmisión, lo interesante de este virus es que es de los pocos microorganismos que se transmiten a través de las 4 vías.
contacto directo, contacto indirecto, gota y aire. O sea, uno tiene sus dudas con respecto a qué tan perfecto es este virus. Ahora, pasemos a la siguiente parte de la plática. Ya entrando en lo que es el tema de qué hacer si tenemos COVID y estamos en casa. Primero, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de esta enfermedad? Fiebre leve a moderada, dolor de garganta y tos seca. Hago énfasis en que estos tres son los más frecuentes y son los principales y son los iniciales. La tos se caracteriza por ser seca al principio y posteriormente se hace húmeda. También hay, no en todos los casos, secreción nasal, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, y nos puede confundir con un dengue o con un chik o con zika incluso. Pueden haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de panza, y finalmente algo que cada vez se reporta más es la falta de olfato y o gusto al principio de la infección. Un paciente que tiene sintomatología de gripe y súbitamente le hace falta su sentido del gusto o del olfato, ahorita en pandemia es casi seguro que es COVID-19. Ahora, si ustedes presentan estos signos y síntomas, no tienen que acudir a una unidad de salud o a un establecimiento de salud o a un hospital. Ustedes van a darse el manejo en casa, como más adelante le voy a explicar. Entonces, ¿en qué casos es que tenemos que ir a consultar? Es lo que tenemos aquí abajo en rojo. En primer lugar, el paciente que comienza con sintomatología de gripe y que alrededor del 8º día inicia cansancio, tiene que acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Ese es el más importante. El cansancio, la disnea, la taquipnea. Si lo presenta, en ese momento tiene que ir a pasar consulta. Y existen otros, como es la presencia de fiebre alta más deshidratación que puede comprometer al paciente, tiene que acudir de inmediato al establecimiento. Y el otro es, finalmente, los que están en grupos de riesgo, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, recalcando, si ustedes presentan sintomatología gripal, nada más, el manejo es en casa. Si ustedes presentan cansancio, consulta en establecimiento de salud más cercano. Fiebre alta o deshidratación, consulta en establecimiento de salud más cercano. O si pertenece a un grupo de riesgo, tiene que ir a pasar consulta donde le quede más cerca. Ahora, ¿quiénes son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son los adultos que tienen más de 60 años, las mujeres embarazadas o bien las que están en sus 40 días posparto, los niños menores de 5 años, pacientes inmunocomprometidos como los trasplantados, los HIV, pacientes con enfermedades como la hipertensión arterial, las cardiopatías, neumopatías, cáncer, diabetes y enfermedad renal crónica y finalmente obesidad. Su servidor tiene como 4 de estas, más o menos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos los grupos de riesgo de presentar complicaciones si les da la enfermedad. Entonces, estas personas son las que tienen que pasar consulta independientemente si su sintomatología es leve, moderada o grave. En resumen, ¿cuándo pasar consulta? Si su sintomatología es leve, es manejo en casa. Si su sintomatología es moderada o grave, es decir, está cansado o está muy cansado o tiene fiebre muy alta y deshidratado, acudir a pasar consulta. Y en tercer lugar, si usted pertenece tan siquiera a uno de los grupos de riesgo, tiene que acudir al establecimiento de salud más cercano. Y con esto vamos a comenzar ya lo que es, digamos, la parte principal de esta plática de qué es lo que hay que hacer en casa si tenemos COVID, cuando la sintomatología es leve.
tal como lo dice acá. Entonces, ¿qué hacer cuando se está en casa? Bueno, según los lineamientos de la OMS del 20 de enero de este año, en resumen, lo que tenemos que hacer en primer lugar es que en la casa la persona enferma tiene que estar en una habitación independiente, tiene que estar sola. Cuando esto no se pueda, entonces es necesario que se mantenga una distancia de al menos 2 metros entre el paciente y los que viven en casa con él o con ella, incluyendo el hecho de separar las camas lo que más se pueda, al menos 2 metros. Tercero, evitar el contacto con otras personas que vivan en la casa. Cuarto, no tienen que recibir visitas ni tienen que realizarlas. O sea, el punto importante es, tiene que ir a meterse a un cuarto y estar aislado. No debe compartir cubiertos ni utensilios domésticos. Una pregunta bien frecuente en cuanto a esto es si cuando se ocupan el plato, el cuchillo, si se puede reutilizar, si se lava, si se bota a la basura. El paciente puede usar el plato, el cuchillo, todo lo que utiliza para que coma, y después lo puede dar a la persona que está encargada de su cuidado para que lo lave inmediatamente y lo ponga aparte. No tienen por qué botar los platos, los tenedores y los cuchillos. Solo hay que lavarlos de inmediato y ponerlos aparte. La mascarilla, que es otra cosa que es bien importante que lo sepan, porque la duda que hay es, si hay un paciente con COVID leve en casa, ¿tenemos que andar todos con mascarilla? No, tiene que andar con mascarilla únicamente la persona que está enferma y la persona que está al cuidado de ese paciente cuando llega al cuarto a dejarle la comida o a verificar cómo está. Las demás personas que no tienen que ver con el paciente no tienen que acercarse al cuarto, no tienen que acercarse a esa persona enferma. Tienen que estar lo más lejos de ella en casa y no tienen que andar mascarilla, lo cual lo hace todo más cómodo. Así que mascarilla es el que está enfermo y el que está a su cuidado. Ahora, tanto la persona enferma como la encargada de sus cuidados tienen que lavarse regularmente las manos, de 30 a 40 segundos con agua y jabón y secarse con papel toalla y botarla en la basura o con una toalla propia. La persona enferma y todos los que están en la casa tienen que alimentarse de manera saludable. Hay que ingerir muchos líquidos. Hay que tomar acetaminofén o paracetamol para la fiebre o si le duelen los músculos o las articulaciones o la cabeza. Si es un paciente con una enfermedad crónica, tiene que continuar con sus medicamentos para la hipertensión o para otra enfermedad, a menos que el médico indique lo contrario. Y la persona que está a cargo del cuidado del paciente tiene que limpiar el baño y las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como las mesas, el interruptor de la luz, las manijas de las puertas, los celulares, etc. Ahora, ¿con qué se limpia? Lo que se recomienda para la limpieza de estas superficies es una mezcla de agua con lejía. Básicamente 999 ml de agua con 1 ml de lejía, pero para hacerlo un poquito más práctico, a 1 litro de agua le pueden mezclar 1/4 de cucharadita de la lejía y con eso tienen ustedes ya la mezcla para hacer limpieza de estas superficies. En resumen, si tenemos un paciente con COVID leve, es decir, con cuadro de gripe, lo que tenemos que hacer en casa es mantenerlo en un cuarto aislado con mascarilla y designar a una persona, a una sola, que lo va a cuidar. Es decir, que va a pasar pendiente de cómo está y le va a llevar de comer. Y esa persona que está a cargo de él también tiene que usar mascarilla cuando entra al cuarto. Las demás personas que están en casa no tienen que acercarse al cuarto y tampoco tienen que usar mascarilla.
Y es importante que todos en casa practiquen las tres cosas más importantes que son el distanciamiento, aunque no estén enfermos. Hoy en día todos tenemos que practicar el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas cuando se vayan a enfrentar a este paciente o cuando lo vayan a ver, si es que han sido asignados a su cuidado. Ahora, lo que yo les acabo de expresar en cuanto a la atención en casa de los pacientes con una enfermedad leve, esto fue un resumen de un reporte del 20 de enero del 2020 de la OMS, en donde se expresa en el transcurso de 3 a 4 páginas en detalle todos los cuidados que se deben hacer en estos pacientes. Sin embargo, en las 2 diapos que yo les acabo de expresar, en resumen está el contenido de este reporte. Para los que estén con el interés de bajarlo, está en la web sin ningún costo y el link está ahí abajo y ahí ustedes pueden observar todos los cuidados que se deben hacer con estos pacientes cuando presentan COVID leve. La OPS recomienda que cuando nos tienen en cuarentena en nuestra casa y las autoridades nos han dicho que nos tenemos que quedar en casa por el riesgo, pues que nos conectemos con nuestros amigos o con la familia, ya sea por web, redes sociales, videoconferencias como este es el caso, o por teléfono. Ahora, en estos momentos estamos ya en la etapa de reapertura, la cual va a ser en fases, y la quinta fase es la nueva normalidad. ¿Y la nueva normalidad en qué consiste? En resumen, la nueva normalidad consiste en 3 o 4 cosas. Consiste en distanciamiento social, es decir, cuando nosotros estemos fuera de nuestra casa y vayamos a un espacio a donde van a haber más personas, tenemos que procurar mantener 2 metros entre cada persona, siempre, de aquí hasta que las cosas vayan disminuyendo. El aseo frecuente de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel, la protección ocular, porque recuerden que entra por boca, nariz y ojos, y el uso de la mascarilla, nuevamente, el uso de la mascarilla cada vez que se va a un espacio público en donde no se puede el audio de aquí es el que controlar yo sigo a las aquí. otras personas. Ya le bajó al teléfono, a su teléfono el volumen. Entonces, primero, distanciamiento social. En Estados Unidos, pues que miden en pies, son 6 pies, 1.8 metros, no nos complicamos la vida, 2 metros. Y nada de darse la mano, ni beso de mejilla, ni beso por boca. Lavado de manos o uso de alcohol gel. El lavado de manos frecuente y el uso del alcohol gel es de las partes más importantes en la prevención de esta enfermedad. El lavado tiene que hacerse cada vez que se pueda y cada vez que las manos se encuentran sucias. Y el alcohol gel se debe de hacer cada vez que no tengamos a la mano, pues, agua, jabón, etc. Hay que andarlo en el backpack con uno, junto con su computadora o junto con sus equipos de trabajo. La protección ocular, que es tan importante como la mascarilla, puede ser en la forma de lentes, como se los presento acá, o puede ser en la forma de una careta, como se presenta en esta fotografía. Y las mascarillas, pues, algo bien importante es esto. Las mascarillas realmente lo que hacen para los que no estamos infectados es recordarnos de no tocarnos la cara. Y para los que estén infectados, lo que las mascarillas hacen es evitar que esparzan el virus al hablar, toser o estornudar. Y con esta diapositiva me despido, creo que estamos en el tiempo y cualquier pregunta estamos a la orden.
ingeniero. Damos la palabra para preguntas a Pedro Villacorta, que tenía la mano levantada. Estamos atentos a su pregunta, Pedro Villacorta. Alfon de Guadalupe, le damos la palabra para su pregunta. Muchas gracias. Soy Guadalupe de Rasegui. Muchas gracias, doctor Oliva. Hola, doctora. Solo quería preguntar que si es un proceso gripal como comienza, ¿cuál es la recomendación para el uso de antigripales comunes? Sí, puede usar los que vendan tanto en la farmacia como en el súper, pero más importante que ello pues es el acetaminofén. Pero sí, doctora, puede ocupar los que se venden sin necesidad de receta médica. Es decir, que el uso de estos no va a afectar el curso para bien o para mal de los pacientes. Los pacientes que se van a complicar entre el 8º día y el día 10 se van a complicar independientemente de los medicamentos que usen en los días 1 a 7. Así que pueden ocupar antigripales y pueden ocupar acetaminofén. Y se le pide a Dios que del 8º al día 10 no se vayan a complicar. Que eso no depende ya del virus en sí, sino que depende del sistema inmune de cada individuo y su relación, pues por supuesto, con el microorganismo. Gracias, doctor. ¿Y el uso de líquidos abundantes? Eso es como se maneja cualquier proceso de infección que lleva fiebre, porque la infección en sí, junto con la fiebre, hacen que los pacientes como que no beban agua, y hay que estar ojo con el hecho de que hay que estarles dando agua y suero para que no se deshidraten por la falta de ingesta o por la fiebre en sí. Gracias, o sea, doctor. No es en sí por esta enfermedad, sino que es porque es una enfermedad más que cursa con fiebre y que los pacientes a veces no quieren ingerir agua en las cantidades que lo necesitan. Perfecto, gracias. ¿Y sobre los síntomas intestinales, doctor? Fíjese que puede ser náuseas, vómitos o una GEA, y uno como médico se puede confundir con una infección por un virus, ¿no? En ese caso, si estamos en el día 1 a 7, usted le da el manejo como cualquier infección intestinal por virus, con suero oral, acetaminofén, probióticos, no antibióticos. Muchas gracias, doctor, y saludos. Muchas gracias. Un gusto oírla, doctora. Damos la palabra a Oscar, que tenía la mano levantada, y luego pasamos a leer las preguntas del chat para el doctor Oliva. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Hola, mi pregunta es, con respecto a los cuidados, ¿cuándo nos vamos a preocupar o qué signos de alarma le veríamos a este paciente? Okay. Tal vez uno como médico puede tener en casa un oxímetro de pulso y ocuparlo, ¿verdad? Pero... Vaya, como expuse en la charla, básicamente son 4. El paciente, cuando está con la gripe entre el día 1 y el día 8,
puede estar en casa mientras esté solo con la gripe, pero si ya presenta cansancio o presenta fiebre altísima con deshidratación o pertenece a cualquier grupo de riesgo, en esas 4 instancias es que ya tienen que ir a pasar consulta al establecimiento que les quede más cerca. O sea que los signos que usted como doc va a ver es, mientras no esté cansado, doctor, no hay problema. Mientras no esté deshidratado ni con fiebre alta, no hay problema. Y mientras no sea parte de un grupo de riesgo, no hay problema. Ok, gracias. Pasamos, doctor Oliva, a las preguntas del chat. Ok. Dice, describir el uso de mascarilla de acuerdo al espacio donde nos encontramos, por favor. Ok. Los individuos que están enfermos, independientemente del espacio en que nos encontremos, tienen que andar mascarilla siempre. No tiene que ser respirador N95, sino que mascarilla de la normal. Esa es la parte más importante, que el individuo infectado siempre tiene que andar mascarilla, la normal. El respirador N95, ese óptimamente tiene que ser utilizado por las personas que atienden a los enfermos, ya sea en casa o en el hospital, cuando hay. Ahora, si no hay, entonces ambas personas, tanto el enfermo como el que cuida, tienen que usar mascarillas de las normales, como las que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Las mascarillas tienen que usarse siempre, independientemente del espacio en que nos encontramos, y deben de usarse sobre todo en los espacios que sean chicos y que no estén ventilados. Pero la recomendación actual de la OMS y del CDC es que en este momento de la pandemia en que nos encontramos es que andemos mascarilla siempre. Y además específicamente los enfermos siempre mascarilla de las normales, y los que los cuidan N95 si la hay, y si no la hay, de las normales. Vamos a la siguiente pregunta. El doctor Francisco Gómez felicita al doctor Oliva por tan buena ponencia y quiere saber cuánto tiempo está estipulada la cuarentena después de los exámenes negativos de COVID-19. Ok. Como ustedes saben, esta enfermedad es nueva y desde hace 5 o 6 meses, cada 15 días hay cosas nuevas en los artículos. Hubo varios artículos hace 3 meses en donde se expresaba de que habían unos pacientes que presentaban signos y síntomas hasta 24 días después de que se pusieron en contacto con un enfermo. Por esa razón en el país se puso los 30 días. Actualmente, ya con todo lo que se ha vivido y experimentado en el mundo y con lo que se ha hecho, se ha visto que el paciente puede irse de la cuarentena, puede ser libre después de 14 días. Así que la respuesta actual es que la cuarentena dura 14 días a partir de, ya sea el contacto con el enfermo o ya sea a partir de el inicio de la sintomatología. Y los de la OMS son un poquito más exquisitos, porque lo que ellos ponen es que es de 10 días después de que inician los signos y que hay que añadirle 3 días más por cualquier cosa, dicen. Entonces, para fines prácticos siguen siendo hoy en día 14 días, ya sea desde el contacto o desde el inicio de síntomas, doctor. Siguiente pregunta. El usuario Gestores de Caso pregunta, ¿qué opina sobre el tratamiento profiláctico para el personal de salud que trabaja en hospital? Ok, excelente pregunta. A la fecha, 18 de junio del 2020, no existe ningún medicamento con el aval para profilaxis ni tratamiento de esta enfermedad.
solo existen 2 que tienen una autorización de uso de emergencia por resultados preliminares en 2 estudios, que es el Remdesivir, que se pone por vía intravenosa y que solo hay en Estados Unidos, y el otro es el Avifavir, que está en Rusia, Japón y China, y que al momento están comenzando con su uso. Pero ambos solo tienen una autorización transitoria de uso ante resultados preliminares. No hay ninguna aprobación de ninguna medicina, ni para profilaxis, ni para tratamiento, ni de médicos, ni de enfermeras, ni de pacientes. Todos los medicamentos que se usan en los enfermos se usan bajo la modalidad de manejo compasivo, es decir, se usan porque se tiene la esperanza de que mientras los estudios nos dan resultados, estos nos den buenos resultados en los pacientes que tenemos en las manos en este momento. Pero que quede bien claro, en el mundo no hay ahorita ninguna medicina autorizada 100% para el COVID-19. Solo hay 2 que tienen autorización transitoria de emergencia, Remdesivir en Estados Unidos y Avifavir en Rusia. En síntesis, mi opinión, la profilaxis en recursos humanos de salud no sirve absolutamente de nada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cecilia pregunta, ¿en los niños a partir de qué edad deben usar mascarilla? Excelente pregunta. A partir de los 2 años. La doctora Nadia Rodríguez dice, es poco frecuente que exista rinorrea, ¿verdad? Sí, fíjense que en efecto esta enfermedad, aunque es una gripe, se caracteriza porque la tos al principio es seca y porque el moco también es escaso. Así es, doctora. Carlos Flores dice, ¿cómo saber los signos de alarma si no somos médicos para poder identificarlos? En ese caso, básicamente, lo que yo les recomiendo es que tengan en mente que solo son 4, que son que el paciente se canse, otro que tenga fiebre y que esté deshidratado, y otro que pertenezca a un grupo de riesgo. Y lo del grupo de riesgo fue lo que puse en el slide, en donde estaban los ancianos, los que tienen asma, hipertensión arterial, etc. Pero el signo más importante es que el paciente con gripe entre el 8º y 10º día se ponga cansado. Ese es el más importante y ese es el que tienen que ver para llevarlo a pasar consulta. Si no se cansa, gracias a Dios. Iliana Cornejo dice, sobre los antigripales, si hacen algún efecto en los síntomas de COVID-19 o es en vano tomarlos. Sí se pueden indicar para disminuir, digamos, la tos, para disminuir los estornudos, para disminuir la fiebre, pero tomen en cuenta que lo que están haciendo es disminuyendo el malestar de la enfermedad. Como ya les dije, independientemente de lo que les den, el paciente que no se va a complicar entre el 8º y día 10 no se complica, y el paciente que se va a complicar, se va a complicar. Pero sí le pueden dar acetaminofén y le pueden dar también para la gripe para bajar sus molestias. No hay ningún problema, no es en vano. Ceci pregunta, ¿qué hay sobre el uso del Alka-Seltzer? Nada, en absoluto. No lo ocupe, porque esa es aspirina y este es un virus y puede haber síndrome de Reye y le afecta el hígado. Pero estudios no hay. Tenemos un participante que pregunta si necesita tener una prueba negativa para el retorno a las actividades normales. En esta etapa de la enfermedad, ya no. En esta etapa, con que haya cursado 2 semanas después del inicio de los signos y síntomas, puede regresar.
Miriam Alvarado pregunta, ¿a los cuántos días es el promedio para que se negativice la RT-PCR? Eso está en estudio aún, lo vamos a saber de aquí a unos 8 o 12 meses, porque existen estudios que dan 6 meses, 8 meses, 3 meses. O sea, para esa pregunta, Miriam, todavía no hay respuesta. Tiene que pasar la enfermedad en el mundo al menos un año y llevamos 6 meses. Ana Márquez pregunta, en la reinserción al trabajo de pacientes que pasaron los 14 días en cuarentena, pero no han tenido una nueva prueba, ¿hay recomendaciones en el uso de los aires acondicionados? Ninguno ahorita, porque como les expresé, la transmisión por el aire solo se ha documentado actualmente en el ámbito hospitalario. Así que no hay ningún problema en que esta gente vuelva al trabajo y que se ocupen aires acondicionados. Panameño pregunta, ¿es probable que haya COVID sin fiebre? Todos los síntomas, tos, dolor de garganta, malestar general, pero ausencia de fiebre. Es posible, no es frecuente, pero es posible. Una nueva pregunta de gestores de caso. Dice, ¿alguien que corrija, el uso de la mascarilla es a partir de los 12 años? No, es 2 años. 2. No. Tenemos pregunta de María Paz. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de plasma de pacientes que han superado el COVID-19 como ayudante para el tratamiento de los pacientes críticos de COVID-19? Siempre y cuando se sepa el contenido de anticuerpos de esos plasmas, es todo un éxito. Mientras no se sepa el contenido de anticuerpos ni la calidad de los mismos, no sabemos si le estamos dando algo que les va a ayudar o no. Lo importante ahí es conocer la concentración y la calidad de los anticuerpos en ese plasma para determinar si ese plasma está siendo útil o no. ¿Qué opina sobre el uso de ivermecticinas como profilaxis o al inicio de los síntomas? Como dije anteriormente, no hay ningún medicamento avalado ni para la profilaxis ni para el tratamiento del COVID, excepto el remdesivir y el avifavir, que son para tratamiento. Para profilaxis no hay nada. La ivermectina es un antiparasitario que tiene buena respuesta in vitro ante el virus y tiene un estudio que no es nada robusto en humanos. Entonces, estamos con un estudio in vitro y con un estudio flojo en humanos. Eso no es evidencia para recomendar ningún medicamento para ninguna enfermedad. En síntesis, ivermectina para profilaxis no sirve para nada. Va a servir cuando los ensayos clínicos controlados, ensayos controlados aleatorizados, nos lo comprueben de aquí a un año. Ahorita, que la fe me valga. Y como última pregunta, doctor, dice en cuanto a la inmunidad, ¿qué nos puede comentar? Muy buena pregunta. La inmunidad ahorita todavía está en estudio. Varía muchísimo de país a país y de individuo a individuo. Hay unos que mantienen los anticuerpos por mucho tiempo. Hay otros que se les caen como a los 5 meses. Tenemos que esperar a que la enfermedad esté con nosotros por lo menos un año para ver cómo se comportan los anticuerpos en los estudios que se llevan a cabo. Y es otra pregunta más de esas que no hay una respuesta concreta porque todavía no se ha cumplido un año de la enfermedad en el mundo. Lo que sí le puedo expresar es que la conducta de la inmunidad varía mucho de paciente a paciente y hace falta bastantes estudios para concretar el conocimiento. Nos mandaron una pregunta más, doctor Oliva. Dice, ¿existe diferencia en la protección de las mascarillas N95 versus la KN95? Ninguna. Prácticamente es lo mismo.
Y la última dice, ¿qué se sabe sobre los casos de reinfecciones? Existen algunos casos reportados en el mundo, sobre todo en China. No es algo que se ve todos los días, pero sí hay. Y la tercera pregunta de hoy, para la cual no hay respuesta concreta, porque todavía no tenemos un año con la enfermedad. Lo que les puedo expresar es que sí hay casos reportados en artículos, no se dan todos los días, pero sí se pueden dar y también se pueden dar acá en el país. Doctor Oliva, ¿qué nos puede decir de las pruebas para medir anticuerpos, sensibilidad y especificidad? Bueno, básicamente el estándar de oro es la PCR, transcriptasa reversa, los anticuerpos IgM e IgG, dependiendo del estudio que ustedes vean, pueden tener una sensibilidad que varía desde el 64 hasta el 95%, depende de la marca, depende del país, y la especificidad anda del 78 al 99%, o sea, es muy variable, es errático. La serología en COVID con antifluoridea, yo no la recomiendo. Para hacer diagnóstico es la PCR transcriptasa inversa. Al menos hasta el momento. Si hacen pruebas mucho mejores de aquí a 6 meses, otra cosa será. Pero las de hoy en día van desde 70 hasta 95% de sensibilidad o especificidad. Eso es demasiada variabilidad como para que se tomen en serio. Doctor, pregunta Jorge Meléndez, en los grupos de riesgo, ¿cuáles son los parámetros para consulta? Si pertenece al grupo de riesgo, tiene que pasar consulta, no hay parámetros. Nos pregunta Carlos Flores, ¿el rebote en China es una nueva cepa y cuántas hay? Con respecto a esa pregunta, no tengo ninguna información, y en cuanto a cuántas cepas hay, sí sé que en Italia hubo 2, pero de China, pido las disculpas del caso, no estoy enterado. Pregunta Ana Márquez, ¿cuándo se va a permitir a los laboratorios particulares la medición de anticuerpos IgG e IgA? Esa es una pregunta para las autoridades de salud. Bueno, les queremos recordar a todos los participantes que son 4 conferencias. La próxima será el miércoles 24 de junio. Media hora antes les vamos a estar mandando el enlace. Muchas gracias a todos entonces por haber estado con nosotros. Espero que nos vaya bien, cuídense mucho. Si pueden, no hay que irse de casa y al trabajar. Distanciamiento social, lavado de manos, mascarilla, protección ocular. Muchas gracias, doctor Oliva. Le agradecemos mucho tan valiosa información. Gracias, ingeniero. Nos veremos. Nos vemos el 24. Gracias.